Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. Hoy vamos a estar hablando del problema de las enfermedades psicosomáticas. Desde el Hotel Suite, el Hotel Suizo de 5 estrellas de Santa Cruz, te damos la bienvenida y te pedimos que si te gusta el programa nos des like, nos sigas por las redes sociales y nos acompañes. Quédate con nosotros. Hoy en Mejor Salud, Mejor Vida hemos invitado al licenciado Julio Encinas. Él es psicólogo de formación con especialidad en psicología clínica, es docente, un excelente educador a quien he tenido el gusto de conocer en una maestría donde ha sido mi catedrático. Hoy vamos a hablar de las enfermedades psicosomáticas. Bienvenido, licenciado Muchas Encinas. muchas gracias. Es un placer estar acá como siempre y bueno, ahora hablar de un tema bastante interesante que son las enfermedades o alteraciones psicosomáticas. Bueno, primero que nada me gustaría que nos defina qué son las enfermedades psicosomáticas, primero. Bien, ¿Okay? Las enfermedades psicosomáticas son entendidos también por los psiquiatras como afecciones psicosomáticas, que son aquellas manifestaciones corporales que se producen a través de alguna alteración o a través de algún malestar o algún problema emocional. Es decir, acá las causas para estas enfermedades psicosomáticas muchas veces son en realidad causas psicológicas o emocionales que se manifiestan a través de dolencias o de malestares corporales o somáticos. Me gustaría que nos hable sobre cuáles son las causas que originan las enfermedades psicosomáticas. Bien. Es interesante entender que a pesar de que estas sean manifestaciones corporales o manifestaciones físicas o hasta médicas, como lo entendemos muchas veces, estas alteraciones o enfermedades psicosomáticas o afecciones psicosomáticas tienen un común denominador, como decía, que la causa es emocional, es psicológica, ¿no? Siempre decimos que estas alteraciones psicosomáticas no tienen, dentro del criterio diagnóstico, no tienen una explicación médica. ¿Por qué? Porque se puede manifestar, por ejemplo, a través de algún dolor de cabeza o alguna arritmia cardíaca, ¿no? O algún dolor corporal en el que, por ejemplo, en una arritmia cardíaca, en una taquicardia, el sujeto o la persona al experimentar esto de una manera muy común o muy seguida, acude al médico, ¿no? Y acude al cardiólogo inclusive, pensando de que puede pasar algo malo en su corazón, de que puede tener alguna enfermedad o que esto es de un origen médico o orgánico. Pero al llegar al cardiólogo y al hacer los estudios correspondientes se descarta y no se pide alguna razón, ¿no? Y para el paciente a veces esto es una cuestión muy dura porque muchas veces se entiende de que la cuestión o la salud o la enfermedad física es algo muy aparte de la salud y la enfermedad mental, cuando en relación es algo que naturalmente siempre se mantiene, es decir, es algo que naturalmente siempre se da, es decir, nuestra salud física no es algo que esté apartado de nuestra salud mental. Nuestro cuerpo es un sistema compuesto de muchos sistemas, ¿no? Al fallar un sistema, directamente otro está comprometido, ¿no? Entonces acá, en este ejemplo que le daba, lo más probable es que esta persona se afronta a la idea de que esto puede ser psicológico, ¿no? El cardiólogo le puede decir, bueno, ¿y cómo está usted últimamente? ¿Cómo se ha estado sintiendo? ¿Qué emociones ha experimentado? ¿Ha tenido algún problema? Y puede que ahí salgan muchas razones, ¿no? La separación, o algún divorcio, algún problema laboral, financiero, y desde ahí fue que empezó a manifestar estas sensaciones. Entonces acá empieza a ser válida esa hipótesis de que esta manifestación somática, ¿no?, es a causa de algún problema emocional, ¿no? Las razones o las causas más comunes son ansiedad y estrés. Cuando en algún momento de mi vida estudiaba un poco la medicina ancestral, oriental, china, nos habla de que las enfermedades se bajan de un plano mental a un plano físico y explicaba que, por ejemplo, existen familias que tienen características de un tipo de enfermedad. Hay familias que tienen enfermedades de cardiopatías, hay otras familias que tienen enfermedades de cáncer, y nos explicaba la medicina milenaria, ancestral, que justamente era porque
toda enfermedad viene de un plano mental, vale decir, de las formas equivocadas de pensamiento, y cuando usted me menciona este tema yo lo relaciono con eso. A mí me gustaría también, licenciado Encinas, que nos hable de cuáles son las enfermedades psicosomáticas más comunes en Santa Cruz de la Sierra que usted atiende en su consulta diaria. Bien, como les decía, mayormente las causas son cuestiones de ansiedad, de estrés, y es muy común y es considerado como uno de los aspectos sintomatológicos del trastorno de ansiedad, estas manifestaciones psicosomáticas, ¿no? Es decir, una persona con un trastorno de ansiedad puede llegar a experimentar cefaleas, vértigos, taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho, en fin, estas manifestaciones somáticas son muy características de los cuadros ansiosos. Y también en relación a esto analizamos lo que son los trastornos somatomorfos, que están muy relacionados. Por ejemplo, un cuadro conversivo que se caracteriza por tener ciertos síntomas pseudoneurológicos, donde la persona empieza a sentir como una pérdida de algunas acciones, algunos movimientos voluntarios del cuerpo, es decir, de un momento a otro no siente las piernas, o no siente de repente los brazos, o medio cuerpo, ¿no? La hemiplegia, o de repente de un rato a otro empieza por no ver bien, o empieza a tener algunas manifestaciones que parecerán como algo de convulsión, pero no son convulsiones, ¿no? Cuando acude al neurólogo se descarta esto. Entonces, aquí de repente podemos entender como un esquema, una manifestación de un cuadro conversivo. También en el trastorno hipocondriaco, ¿no? Que es muy común y muy conocido, la persona que se caracteriza fundamentalmente por la persona que tiene un miedo a padecer alguna enfermedad grave, ¿no? Entonces puede que de un rato a otro le salga un granito y esta persona ya lo interprete como algo grave, de que puede ser la manifestación hasta de un cáncer. En ese momento existe una sugestión muy grande en el que ya se siente enferma, en la que por medio de la sugestión empieza a somatizar y empieza a acudir al médico en búsqueda de una respuesta, ¿no? Entre otros cuadros somatomorfos tenemos el trastorno por dolor también, ¿no? El que le explicaba anteriormente, de una persona que al pasar por una situación estresante, y obviamente cuando la boca no habla, el cuerpo lo habla, ¿no? Entonces, al reprimir esas emociones, puede manifestarse en algún dolor en la rodilla, en la garganta, en la espalda, que no es explicado tampoco por una cuestión médica. Entonces, acá también entendemos que es una cuestión emocional, un problema emocional que está generando esta situación. También tenemos, entre otros trastornos, el trastorno de somatización, que pueden haber somatizaciones o afecciones psicosomáticas múltiples, como las cefaleas o el dolor de cabeza, los vértigos. ¿No? Sobre el tema de la cefalea que usted lo ha mencionado, sé que hay causas hereditarias y generalmente la mujer tiende a tener más cefaleas. Obviamente la mujer es mucho más emocional que el hombre, y además creo que en estos tiempos modernos tiene mucha más presión que un varón. En términos de la gente que lo visita, generalmente en términos de porcentaje, ¿qué sexo es el que más lo frecuenta en su consulta en estos temas de enfermedades psicosomáticas? Bien, podríamos decir que esto es un problema de ambos sexos. Por ejemplo, en el hombre también es una cuestión muy conflictiva este tema de los trastornos somáticos, porque a diferencia de la mujer, social o culturalmente, el hombre es alguien que se acostumbra de repente a no expresar o manifestar sus emociones, ¿no? Es por eso que a veces en el suicidio, en las tasas de alto índice, encontramos mayormente en la población masculina. ¿Por qué? Porque el hombre es el que más reprime las emociones y el que tiene más dificultades para hablarlas. Y obviamente al reprimir estas emociones puede ser alguien que pueda llegar a desarrollar también estas alteraciones somáticas. Entonces debemos tener cuidado en no reprimir las emociones, ¿no? Obviamente en las consultas tanto psiquiátricas como psicológicas, esto lo observamos, los trastornos o las alteraciones o afecciones psicosomáticas más en las mujeres, porque son quienes más acuden también a las consultas o a buscar o son quienes más se abren a poder recibir ese apoyo psicoterapéutico.
pero eso no descalifica o no nos dice de repente que la mujer es quien más lo sufre, ¿no? Tanto hombres como mujeres debemos tener cuidado, sobre todo a la hora de poder manejar nuestras emociones, a la hora de poder saber abordarlas, porque si no logramos una adecuada canalización, un adecuado abordaje o autogestión emocional, lo más probable es que al reprimir o evitar esas emociones lleguen a generarnos conflictos o muchos malestares, y entre esos los psicosomáticos. Excelente. Hay otro detalle que me gustaría consultarles. ¿Cómo puede saber la persona que la cefalea corresponde a una enfermedad psicosomática y no a una enfermedad real, hereditaria? ¿Cuál debería consultar primero a un médico y luego a un psicólogo? ¿Cuál sería el mecanismo para poder detectar con precisión su enfermedad? Perfecto. Siempre es importante acudir al médico, ¿no? Porque muchos de estos trastornos psicosomáticos, somatomorfos, los pacientes que acuden a la consulta psiquiátrica o psicológica, obviamente tienen que pasar previamente por una revisión médica donde se descarten estas manifestaciones sintomatológicas que pueden obviamente comprometer alguna cuestión médica, ¿no? Y obviamente en estos casos es importante tomar conciencia de cómo llevamos el ritmo de vida, porque lo más probable es que si estas cefaleas o estos dolores de cabeza son constantes, lo más probable es que estemos en una situación de estrés muy elevado, de mucha demanda, estemos en un estrés agudo, crónico inclusive, donde esta sea una manifestación constante, ¿no? Hay muchos pacientes que ya el dolor de cabeza lo hacen parte de su vida, ¿no? Entonces tienen sus momentos donde se tiran a la cama, apagan todo, como que están ahí sumergidos en esas preocupaciones, en ese estrés, no quieren que nadie le moleste, que nadie haga ruido. No es lo correcto, porque obviamente si esto es algo tan manifiesto, tengo que buscar una ayuda oportuna y ir por este lado, la parte de la salud mental, entenderla como parte nuestra y, como les decía en un principio, entender como un aporte a nuestra propia salud es lo importante, ¿no? Entonces ahí es necesario obviamente abrirnos a la ayuda psicoterapéutica o farmacológica también a través de un psiquiatra. Excelente. Me gustaría saber, en términos de rango de edad, ¿qué edades son las poblaciones más afectadas con este problema de enfermedades psicosomáticas? Podríamos decir que las adultas, ¿no? La edad adulta, pero eso no descarta de que no pueda existir en otras edades. Por ejemplo, los niños que mayormente, la población infantil que mayormente no tienen esa capacidad tal vez racional que nosotros ya en la vida adulta tenemos para expresar y hablar de nuestras emociones, lo más probable es que ellos también puedan ser de repente puedan ir dirigidos a desarrollar estos malestares psicosomáticos en algún momento cuando haya problemas familiares, cuando haya mucha tensión familiar. El niño absorbe esto y lo puede manifestar a través, por ejemplo, de la incontinencia urinaria, ¿no? Que es muy común en los niños, que un niño de 8 o 9 años que sigue sin poder controlar el pis durante las noches, ¿no? Claro, ahí hay un problema, ¿no? Exacto, toda la familia presiona, van al médico, al nefrólogo, buscan alguna razón médica, orgánica, y todo se descarta, todo está bien, pero el niño sigue teniendo esta dificultad. Y además de eso, que es muy interesante lo que menciona sobre la incontinencia urinaria de los niños, fíjese usted que muchas veces los padres llegan a la agresión, y obviamente si un niño tiene problemas a los 6, 7, 8 años, es porque hay un problema detrás que puede ser psicológico, generalmente. Exacto. Es un tema psicológico, pero también en la experiencia he visto que, por ejemplo, un niño con epilepsia cuando la epilepsia es muy leve, que no presenta los demás síntomas que son las sacudidas y todo lo demás que acompaña a este tipo de enfermedad, el problema urinario está presente, ¿no? Entonces, usted nos acaba de aclarar que generalmente ya son las personas adultas que ya tienen estos problemas psicosomáticos, pero que también puede darse en la infancia, en este caso el ejemplo que usted nos coloca. ¿Qué le recomendaría usted a los padres para evitar que los hijos desarrollen este tipo de problemas psicosomáticos? Bien, aquí, como dijimos ante este ejemplo, lo más probable es que los padres, en vez de resolver, presionen al niño y como que mantengan y alimenten esa situación de estrés. Entonces esto no va a resolver para nada, sino va a agravar el cuadro clínico. Lo importante aquí es tomar en cuenta el compromiso emocional, como decíamos en un principio, ante estas manifestaciones, el grado de estrés, el grado de ansiedad por el que puede estar pasando el niño.
Es muy complicado a veces que los padres tomen esa conciencia, inclusive cuando llegan a consulta, porque lo puede derivar otro médico, le dice, bueno, no hay nada, que es una cuestión psicológica tal vez. Entonces llegan y muchos padres a veces dejan al niño y se salen de la consulta, ¿no? Entonces es difícil tomar conciencia y ver dentro de nosotros qué estamos haciendo qué nos compromete de repente para aceptar de repente la participación en la resolución de este conflicto, qué de nosotros está mal para poder mejorar. Entonces, obviamente como padres, estar llamados a poder ver eso, ¿no? Ver cómo estamos manejando o cómo vamos de repente apoyando al niño en relación a la autogestión de sus propias emociones, si somos conscientes de que nuestros hijos están pasando por situaciones de estrés, si lo que hacemos como pareja, como padres, es algo que es bien recibido por los niños o es algo que suma al estrés, por ejemplo, el ser rígido, el ser bastante duro, el estar siempre sobre ellos, de repente le puede llevar a mantener alguna presión, que obviamente esto puede aumentar esa situación o esa sensación de estrés o de ansiedad en el niño, ¿no? Entonces, dejar de hacer eso, estar conscientes sobre las emociones de nuestros hijos es importante para saber cómo llegar a ellos también. Licenciado Encinas, muchas gracias por la participación en Mejor Salud, Mejor Vida. Lo esperamos y tendrá las puertas siempre abiertas en el programa. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias también, el gusto ha sido mío. Es un placer y bueno, esperemos vernos pronto. Ok.